Vamos seguir con estas mulleres que son todo simpatía e vou facer musical. Sweet California, Sonia, Alba e Tami, que hoxe están aquí connosco. Bueno, ¿qué tal todo? Pasándolo bien, me imagino, sí, ¿no? Además, es que qué programa más divertido. Pues a verdad que sí, tratamos de divertirnos, de contaxiar positividad, alegría, que nestes tempos fai moita falta. Pues sí. Moita falta. Oye, as tres levades moitísimo tempo xuntas, recordamos, eu non a sabía esa anécdota de a primeira actuación en Marrocos, ou dos hotéis, esas cousas, non? A complicidade, lóxicamente, entre Sweet California é total. Tanto é así que, cando unha esquece a letra da canción, bueno, pois as outras cantan por solidariedade ou non. A ver, Tami, que pasou aí? A ver, es que yo tengo un problema. Y tengo el problema de la risa. Me pasaba también en clase. Sí. Y hay ciertas situaciones que me cuesta mucho contener la risa y cuando pasa una situación de nervio, me empiezo a reír. Y entonces nos pasó eso en un concierto, pero no fue a malas y Sonia lo sabe. A ver, es que era para reírse. Sí, ¿no? Era para reírse porque a mí se me olvidó la letra de una canción. Empezaba yo, además. Empezabas ti. Y yo empecé a digo, ay, que no me acuerdo la letra, que no me acuerdo. Pues me la inventé. Improvisé sobre la marcha, a saber qué dije. Y claro, pues Tami, que era la siguiente, pues se reía. E a que se escapou do escenario sin decir nada, esa foi Alba, non? Sí, eso fue otra cosa que me pasó. E que pasou? A ver, nos ha pasado más veces, pero esta que fue como demasiado, se veía mucho y es que se me rompió el pantalón en un paso de baile, pero pues todo, o sea, todo entero se me rompió, se me rajó. Y entonces, claro, si no me iba del escenario es que se me veía todo lo que tenía debajo. Entonces me tuve que ir corriendo. E ela sin saber que pasaba ou si eran... Bueno, ella se dio cuenta. Sí, Tami Y le entró un ataque de risa, como bien. Un ataque de risa también. Claro, Sí. bueno, pues está ben, Pero o de rirse. Eres tía que está, Sonia, que está facendo un curso de dobraxe, así, non? Sí. Encántache imitar tamén, aparte de poñer voces aos personaxes, aos actores. A ver, es más de sincronización, ¿no? De Sí. intentar cuadrar tu voz con la boca y Sí. demás. Pero sí que también me han hecho hacer de niño, de anciana, de niña, de... yo qué sé. Hai algún personaxe así que che encante imitar ou poñerle... A mí me encanta, la verdad, hacer niños. Sí. Hacer niños y niñas Por pequeñitas. exemplo, Cualquier niña pequeña. a ver, venga. Madre mía, aquí me pones en un aprieto. Unha frase, tampouco te pedimos A máis. ver, yo creo que podemos coger y dejar a un lado esta situación porque me estoy pasando mucha vergüenza. Dami, deixa de falar co director. Ti fixeches algunha vez... De neno normalmente sempre fan mulleres, non? Bueno, ás veces sí, ás veces non. É que temos un excelente actor de dobraxe connosco. Eu pensei que sempre o facían mulleres, non? Non sei, alguén me dixo, non? Habitualmente sí, eu teño Sí, moitos ¿no? compañeros que fan nenos, pero hai algún que ten así a voz de A pito. ti tocouche facer algunha vez de neno, sí? Sí, non? moitas veces, sí. Moitas veces. Tami tamén está estudiando, hai algo que lle encanta, que é o yoga, non? Sí, la verdad Pero que... para ser instructora de yoga. Sí, la verdad que además creo que nos viene muy bien para el principio de los conciertos, para la preparación de los conciertos, para nuestro equipo. Y he dicho, oye, pues ¿qué puedo hacer que pueda complementar un poquito con el grupo y que pueda aportar ahí mi lado zen? Pues eso. Así que nada, estoy ahí estos mesecitos a ver qué tal sale. Vais a ir ben, con toda seguridade.